Nuestra historia comienza en Egipto, donde el pueblo de Israel estaba en esclavitud, ¿verdad? Allí estuvieron, y después de 40 años que Moisés nació, huyó al desierto, a Madián. Después regresó después de 40 años porque allí Dios le dijo: regresa a Egipto y trae a mi pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Y eso pasó. Después de las 10 plagas de Egipto, salieron a través del Mar Rojo, llegaron al monte Sinai y allí Dios le dio la ley a Moisés. Y dentro de la ley de él le dijo: constrúyanme un tabernáculo para que yo pueda habitar entre ustedes todo el tiempo. Y eso fue lo que hicieron. Le dio las medidas exactas del tabernáculo. Habían las 12 tribus de Israel, tenían que estar alrededor del tabernáculo, 3 tribus en cada lado. Y la primera tribu que había delante de la puerta era la tribu de Judá. De la tribu de Judá vino el Salvador, Yeshua. El tabernáculo tenía que estar todo el tiempo para la dirección este. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sol. Por el sol, exactamente. En Egipto casi todos adoraban al sol. Y entonces Dios le dijo: ustedes tienen que construir el tabernáculo mirando hacia el este, pero dándole la espalda al sol, para que me adoren solamente a mí. El pueblo de Israel no podía entrar adentro, solamente estaba permitido para los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Incluso ellos no podían mirar qué es lo que estaban haciendo. Por eso las dimensiones del tabernáculo eran 5 codos, que serían aproximadamente 2,5 metros. El codo es entre 45 centímetros y 50. Este lo construimos en base a 50. Así que son las medidas 1 centímetro menos, 1 centímetro más, exactas. También 50 codos, o sea 25 metros, y 100 codos, o sea 50 metros, ¿verdad? Adentro podremos ver con más exactitud las medidas reales. Venga, una sola entrada. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre solo a través de mí. Lo próximo que vemos es el altar del sacrificio. El altar de sacrificio construyeron de madera de acacia recubierta con cobre. Todos estos árboles que nosotros vemos acá es madera de acacia. Y ellos tenían 2 sacrificios diarios. Pero aparte de eso tenían 5 tipos de sacrificios que sacrificaban según para pecado, para paz, según el tipo. Pero el sacrificio más importante era el sacrificio del día del perdón, Yom Kippur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día él expiaban los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero también Jesús, Yeshua, es nuestro sacrificio. Él murió, Él fue sacrificado por nosotros para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Amén. Amén. Lo próximo que nosotros vemos es el lavatorio de bronce. Pueden subir acá rápido para que lo puedan ver. Si ven que es una rampa, se dan cuenta que es una rampa. Tenía que ser así, no podía ser en escaleras, porque el sumo sacerdote o los sacerdotes no podían subir sin que se les levantara la túnica, porque si no se le podía ver las vergoñas. Aquí vemos el ¿cómo se dice en portugués? Tacho. Vacía. Vacía de cobre. Es la única pieza que no tenemos la medida exacta en la Biblia. Lo que sabemos es que cuando Dios le dijo que trayeran voluntariamente ofrendas para construir el tabernáculo, las mujeres
que estaban enfrente del tabernáculo ofrecieron sus espejos. El espejo de aquella época no es como lo vemos ahora. El espejo de aquella época era muy caro y era de cobre. Tenían que pulirlo para que pudieran ver su reflejo, ¿verdad? Eso nos dice dos cosas. Nos dice que las mujeres tenían un ministerio activo dentro del tabernáculo, o sea, en el tabernáculo. Y la otra nos dice, yo tengo 3 hijas y mi esposa, yo sé lo importante que es un espejo para una mujer. Yo lo sé. O sea, ellos cuando ofrecieron voluntariamente y ofrecieron de lo más preciado para ellas. Así nosotros tenemos siempre que darle a Dios lo más preciado que tenemos. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús fue a lavar los pies a los discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro não queria deixar. Señor, tú no puedes lavarme a mí los pies. Y Pedro le dijo, si no te lavo los pies, tú no te vas a tener parte conmigo en mi reino. Y después Pedro, como siempre, le dijo, ok, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Por eso es un simbolismo del lavatorio de cobre que nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados diarios. Pero ya su sangre nos limpia de todo pecado. Esto tenía que estar lleno de agua todo el tiempo, porque los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de ir al lugar santo y antes de ofrecer algún sacrificio ahí. Solamente estaba permitido entrar aquí adentro a los sacerdotes. Acá eran los sacerdotes y los levitas, aquí los sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes de Dios. Amén. Podemos entrar. 5 columnas la hicieron de madera de acacia recubierta de oro puro. Y las bases de cobre. Su altura era de 10 codos. Son más o menos como 5 metros. Para que tengamos conocimiento, las columnas en el templo de Salomón en Jerusalén, cuando la hicieron, tenían 30 codos, o sea 15 metros. 3 veces esto. O sea que el templo aproximadamente tenía la longitud desde esa cortina hasta la otra que hay. Esta era la longitud del templo en Jerusalén. Lo primero que nosotros vemos en el lado sur es el candelabro. Tampoco está escrito en la Biblia la medida, o sea, la altura, pero sí está escrito el peso que utilizaron, el material que utilizaron. Utilizaron aproximadamente 34 kilos de oro puro, ¿verdad? Y la hicieron de una sola pieza. Y estos candelabros también acá estaban llenos, o tenían que estar llenos, de aceite de oliveira puro. Y tenía que arder continuamente, siempre, por todas las generaciones, pero cambiaban el aceite 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y esta era la única lámpara que había aquí en el tabernáculo. Así que la luz de este candelabro iluminaba todo esto. Nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo. Amén. Amén. Enfrente del candelabro estaba, en el lado sur, la mesa de los panes de la proposición. Ellos la hicieron de madera de acacia recubierta con oro puro, y las varas tenían que dejarla en su lugar, y también la hicieron de madera de acacia con oro puro. Y encima habían 12 panes, simbolizando las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Se cambiaban cada una semana, y solamente estaba permitido comer
a los sacerdotes. Pero hubo alguien una sola vez en la historia que comió de esos panes y no era sacerdote. David el rey. Él estaba huyendo de Saúl y llegó a donde estaba Nob, allí al sumo sacerdote, y le dijo: tenemos hambre, danos algo de comer. Y él le dijo: solamente tengo los panes en la proposición. Pero interesante, él les dio, y no solo comió él, sino comieron sus seguidores. El Mesías vino de la descendencia de David. El Mesías Yeshua vino de la descendencia de David y nos hizo a nosotros sumos sacerdotes también. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Aquí vemos el altar del incienso. También fue hecho de madera de acacia recubierto con oro puro, igual que las varas. Y acá tenían que ofrecer incienso, un incienso especial hecho con 11 ingredientes, ¿verdad? Y tenían que ofrecerlo 2 veces al día, en el mismo tiempo que cambiaban el aceite de las lámparas allí en el candelabro. ¿Recuerdan a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Ofrecieron fuego extraño. ¿Qué significa eso? ¿Qué podía significar eso? Puede significar 3 cosas. Una, que ellos tenían que tomar el fuego para este altar del sacrificio. Ellos tenían también que ofrecer acá el incienso especial, y posiblemente no hayan puesto el incienso especial, sino un incienso normal. Dios le dijo que ellos no podían utilizar este incienso especial afuera. Tenían que utilizarlo solamente aquí porque era santo. Y lo otro era que ellos tenían que ofrecerlo en el tiempo que cambiaban el aceite de las lámparas. Pudiera pasar que ellos estas 3 cosas la hayan hecho mal, o no o una de ellas. Lo que sí es cierto es que el fuego de Dios los quemó. Y le dijo a su padre Aarón: no pueden hacer duelo por ellos, porque ellos hicieron mal. Ellos como sacerdotes sabían qué era lo que tenían que hacer. Aquí vemos a un sacerdote. Su vestidura tenía que ser de lino puro, ¿verdad? Con su mitra y su cinturón. El cinturón tiene, como ven, 4 colores, ¿verdad? Blanco, vermelho, azul y púrpura. Por supuesto, tiene su significado. Blanco, pureza, ¿verdad? Vermelho, sangre. Azul, cielo. Poder. ¿Cómo? Autoridad. Realeza. Ok, nosotros somos puros a través de la sangre de Yeshua. Vamos al cielo para estar con Él, el Rey. Amén. Nosotros vemos acá al sumo sacerdote. El primero fue Aarón, ¿verdad? Y sus vestiduras eran especiales. Tenían que tener la mitra y esta tiara de oro puro que decía santidad al Señor. Interesante, la Biblia dice que sin estas 2 cosas Dios no recibía los sacrificios aquí cuando lo hacían en el altar del sacrificio. Aquí vemos las piedras de ónice con los 12 nombres de la tribu de Israel, escritos acorde al tiempo que habían nacido. Aquí vemos el pectoral, ¿verdad? Con 12 piedras, con cada piedra estaba el nombre. Y el efod. Dentro del efod, ¿qué tenía el sumo sacerdote? El Umim y el Tumim. Urim y Tumim. Nadie sabe qué significa eso. Nadie sabe con exactitud qué significa
Urim Betumim. Y ni qué cosa era eso. Nosotros solamente sabemos que lo utilizaba el sumo sacerdote en ocasiones para saber la voluntad de Dios, pero más nada. No sabemos más nada, ¿verdad? Nosotros vemos en el final del efod el granadas. ¿Cómo dicen ustedes granadas? Guizos, sinos. Rompe exactamente eso, y campanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que oírlo. Dios le dijo que cuando él estuviese por acá, tenía que escucharle cuando él estuviese por acá. Vemos que ellos están sin zapatos. La Biblia no dice que ellos tenían que estar acá sin zapatos. Pero ¿qué pasó cuando Moisés se encontró con: quita la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás, suelo santo es? Este es el lugar santo, y lógicamente nosotros podemos pensar que ellos tenían que estar acá sin zapatos. Como les dije, estos 5 pilares, a mí me gusta pensar que son los 5 libros de Moisés, la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué dice la Biblia? Que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Estos 4 pilares, me gusta pensar, la palabra hebrea para Yeshua son 4 letras. Yeshua en hebreo. La ley nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva a Dios. Mediante Él tenemos acceso directo a la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí vemos el velo y querubines. La primera mención que se hace de los querubines en la Biblia, ¿dónde es? Sí. En el jardín del Edén, que ahí Dios los puso con espadas encendidas para cuidar el jardín del Edén. O sea, la primera mención que se hace es cuando el hombre pierde su relación con Dios. Y después la otra mención que se hace de querubín es acá, cuando Dios quiere restablecer la relación con Dios a través de su pueblo Israel. El día del perdón, el sumo sacerdote tenía que quitarse toda esta ropa y tenía que vestirse lo más humildemente posible. No podía entrar ni con oro ni con piedras, solamente lo más humilde posible. Esto me recuerda a Yeshua. Cuando murió, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y fue a la muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estás en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria. El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Acá estaba la misma presencia de Dios. Acá estaba la misma presencia de Dios, que por el día era una nube y por la noche era fuego, una columna de fuego. Y lo primero que él tenía que hacer era tomar el incienso especial y tomar este inciensario y poner fuego, y tenía que ir allí al arca y en el propiciatorio poner fuego, quemar el incienso, y una grande nube tenía que hacer. Eso era lo primero que él tenía que hacer. Después, él tenía que salir de espaldas, no podía darle la espalda al arca, y tomaba esta vasija de oro con
la sangre del primer sacrificio. Y tenía que ofrecerlo 7 veces encima del propiciatorio y pedir perdón por los pecados de él y de su familia. Después el sumo sacerdote otra vez salía y tomaba otra vez la vasija y traía la sangre del segundo sacrificio, ¿verdad? Tenía que ofrecerla otra vez 7 veces, la rociaba en el propiciatorio y pedía perdón por todo el pueblo de Israel. Con la sangre de Jesús fue suficiente de una vez y para siempre para nosotros tener acceso directo a la presencia de Dios. ¿Recuerdan qué pasó cuando Jesús murió? El velo se rasgó. Significa que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. También la construyeron de madera de acacia recubierta con oro por dentro y por fuera. Pero el propiciatorio y los querubines lo hicieron de oro puro y de una sola pieza. Los querubines tenían que estar uno enfrente del otro y su cara tenía que mirar hacia el propiciatorio, ¿verdad? Recuerden, la presencia de Dios estaba en este lugar. Y para los israelitas, el arca simbolizaba la misma presencia de Dios. Pero gloria le damos a Él, que ahora la presencia de Él la tenemos dentro de nosotros. Amén. Mediante su Espíritu Santo. Podemos sentirlo más cerca. No solo el sumo sacerdote podía sentirlo una vez al año. Ahora todo aquel que en Él cree lo puede sentir. Amén. ¿Recuerdan qué había dentro del arca? Maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Eso representaba ¿qué cosa? ¿Qué significa la ley? Las tablas de la ley. Dios mismo hablando. O sea, la ley de Dios. La vara de Aarón. Autoridad. Y el maná, la provisión de Dios. ¿Saben qué? Aparte de otros, estos 3 pecados fueron los que llevaron al pueblo de Israel a vagar 40 años por el desierto. Discutieron siempre de la autoridad de Moisés y de Aarón. También discutieron acerca de la provisión que Dios les daba, porque no se conformaban con el maná, querían carne cuando Dios les había provisto en el medio del desierto que no hay nada, ¿verdad? Y también con el mismo Dios. ¿Qué dijeron muchos israelitas? ¿Para eso Dios nos sacó al desierto? ¿Para hacernos morir? ¿Recuerdan? Bueno, pues cuando el sumo sacerdote rociaba la sangre, también rociaba a favor de nuestros pecados. Sabemos que el pecado, que la sangre perfecta y efectiva fue la del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ver qué había dentro del arca. ¿Recuerdan la vara de Aarón que floreció? ¿Recuerdan la historia? ¿No? ¿La hacemos? Ok. ¿Recuerdan a Coré? Él era de la tribu de Leví y él dijo, ¿por qué motivo Aarón tiene que ser el sumo sacerdote? Si nosotros también somos levitas. Y Dios le dijo, ok, le dijo a Moisés, trae las varas de los principales de la tribu de Leví y la vara que florezca de una noche para otra. Ese es el sumo sacerdote. Era un milagro, hermano. Recuerden que la vara era un palo seco, pero Dios la hizo florecer y dio fruto en una sola noche. Así que él estaba demostrando que él había escogido a Aarón
para ser sumo sacerdote. Aleluya. Aleluya. Aquí vemos 20 paneles de este lado y 20 de este lado. O sea, ellos lo construyeron de madera de acacia recubierto de oro, ¿verdad? Con bases de plata pura. Y aquí habían 6 con 12, o sea, en cada panel tenían que haber 2 bases. Y por el lado de allá tenían 2 o tienen 2 paneles que apuntalan el tabernáculo. Cuando la presencia de Dios se movía hacia otro lugar, ¿qué tenía que hacer? Recoger todo y andar detrás de la presencia de Dios. Para eso tenían 8.600 levitas que se encargaban de hacer todo esto. Cada uno de ellos sabía exactamente qué tenía que hacer. Cada uno de ellos sabía su propósito. Y por el lado ya vamos a ver, y también por el lado acá, pero nosotros mostramos por el lado acá 5 varas. La vara del medio estaba metida por dentro de estos paneles. ¿Por qué? Ella era prefabricado. Ellos desarmaban, o sea, alaban las varas y desarmaban todo e iban detrás de la presencia de Dios. Pero algo importante, el arca, el sumo sacerdote tenía que, el velo tenía que ponerlo encima del arca. Después cubría el arca con 2 cortinas azules. Después cubría el altar del incienso, el candelabro y la mesa de los panes en la proposición. Y entonces después llamaba a los levitas encargados de tomar todo. Dice la Biblia que era prohibido ver cómo incluso él hacía esto porque podían morir en el acto, ¿verdad? Esto era lo que ellos hacían cuando tenían que mover hacia algún otro lugar.